Sí. Molt bé, molt bon dia. Molt bé, molt bon dia. Buenos días. Buongiorno sia. Comencem l'última sessió, estimades companyes i companys de l'assignatura de literatura comparada. Marta, que ahir amb José María va actuar i que podeu seguir, jo crec que online, en la pàgina Marta i Micó, diguem, les seves activitats complementàries de l'estudi, complementàries de la traducció, i per tant podeu reconèixer també novament la... Perdó, sí, molt bon dia, buenos días, buongiorno. Bé, la salutació coral és als estudiants de literatura comparada que avui clourem el procés que vam iniciar amb la jornada, amb la sessió sobre cultura i exili, on probablement tingueu en la memòria encara els versos de Marina Tsvetaeva, de Yorgos Seferis, o els fragments narratius de Max Aub, com a veus de l'exili. La paraula exili tornarà a eixir en la conferència d'avui sobre Dante Alighieri. I després vam continuar amb aquella explicació dels fonaments de la construcció de Madame Bovary a través de la conferència de Riccardo Cano Gaviria. No ha arribat encara, però arribarà segurament Rosa Lentini, que ahir va fer l'acte, va organitzar l'acte de què parlàvem. I dic això perquè, en fi, en nom del Seminari de Literatura Comparada Gràcies, només és el primer, i l'any que ve probablement ja ens podrem trobar, i de fet ja hi ha alguns temes que em ballen pel cap, singularment, per exemple, un conjunt de traduccions de poetes, que és com Maria Mercè Marçal i altres van imposar que es digués, no poetesses, sinó poetes nord-americanes, justament per traducció de Rosa Lentini, que probablement siga un dels temes del seminari de l'any que ve, poetes nord-americanes contemporànies. També segurament hi haurà una sessió sobre Bertolt Brecht. Canviarem de territori, però precisament acudint al modus laborandi, precisament de José María Micó, que considera la literatura i les seves accions de recerca, de docència i d'exercici musical, m'explico. Diguem que en diverses èpoques històriques, una la dels trobadors i l'època pre-Dante i post-Dante, efectivament, i l'altra, efectivament, la música del primer terç del segle XX, la música popular, la música democràtica, la música rebel de principis del segle XX. I hi haurà alguna altra sessió. Personalment crec que potser ens inclinarem també perquè l'any que ve és any Joan Fuster i, per tant, probablement, amb aquesta excusa, entrem per una altra via, diguem, al món universal de la literatura. Per tant, gràcies i enhorabona pel resultat i gràcies als que han intervingut en el seminari enguany. En el moment d'avançar, en aquesta idea d'avançar, ja que podem avançar, simplement li passaré la paraula, abans diré unes paraules, però passaré la paraula a Tomàs Martínez, que és el catedràtic que l'heu tingut, m'imagino, ho tindreu també, a la paraula sobretot a les estudiants, i que, en fi, des dels seus inicis en la seva tesi de doctorat sobre les traduccions de Sèneca, que són el seu primer llibre, un clàssic entre clàssics, i el títol mateix porta tantes evocacions que ja no en faig cap, un clàssic entre clàssics, i que ara mateix està treballant justament en termes també de recerca en un projecte que qualificaré d'europeu, perquè si fem la conferència sobre el Dantes, perquè estem parlant d'Europa, també justament sobre els trobadors. I per tant, diguem, això posa també el peu a Donis Dant i Donis l'estil de treball del conferenciant José María Micó, que avui ens parlarà d'ell. Per tant, li passaré la paraula a Tomàs Martínez, catedràtic de literatura medieval i company, evidentment. I abans només voldria subratllar que es dona el cas que en rebre a José María Micó a Germanent, i no serà l'última vegada, sinó que, en fi, ja fa molt de temps que és així. La nostra universitat va néixer el mateix any que la Universitat Pompeu Fabra.
i van néixer conjuntament una sèrie de relacions que no s'han perdut en absolut i, per tant, entre elles, per exemple, les que en termes de recerca i també de docència, el professor Josep Marco, catedràtic de traducció, al qual saludo també, evidentment, que està present, mantenim amb els departaments de la Universitat Pompeu Fabra i des d'ara amb un protagonisme que esperem que afecte de José María Mico, que té en part ascendència valenciana i que, per tant, això em permet també dir que quan parlem del Dant, a Castelló de la Plana, no creguem que hi ha res aliè. Les dues traduccions, de referència actual de la Divina Comèdia, segons un, i de la Comèdia, segons José María Mico, són Joan Francesc Mira, que dona nom a aquesta sala i que sobre ell també i sobre aquella traducció, la traducció de la Divina Comèdia de l'any 2000, en vam parlar en una sessió que vam fer així fa un parell d'anys sobre la traducció literària. I en aquella sessió un dels treballs va ser una mica l'anàlisi d'aquesta traducció a càrrec d'un professor i amic, Albert Hauf, que evidentment tots coneixem també i compartim. Per tant, estem en un lloc i estem en un moment en què, en fi, es reuneix aquesta presència. Acaba d'eixir la revista Ínsula, número 900, en la qual José María Mico publica una entrevista amb Paco Ibáñez. Direu, i això què té que veure? Té que veure que en aquesta revista ell mateix ha impulsat aquesta idea que no hi ha cap frontera ni històrica, ni interlingüística, ni cultural entre l'edat mitjana, el Renaixement i l'actualitat, ni entre la literatura, i no hi ha fronteres entre la literatura i la resta d'esdeveniments culturals. Per tant, això, jo mateix allí poso un article, invitat també per ell, sobre Raimon, com que Raimon va musicar Ausiàs Marc, sobre el qual ha fet una edició trilingüe a Vicenza, a Itàlia, José María Mico, publicada allà sobre el Marc, doncs, estem rodant aquesta idea que compartim aquests interessos. Voldria simplement reafirmar, perquè després ja, evidentment, Tomàs Martínez posa peu a la presentació de la conferència, el fet que la traducció de la comèdia, en el cas de José María Mico, és posterior, per exemple, a la de l'Orlando Furioso, que va ser probablement una epifania absolutament d'una gran traducció d'una gran obra que quedava una mica fora de circuit i que gràcies a aquesta traducció ha tornat. Però ell mateix també ha traduït Marc, evidentment, ha traduït, per cert, Jim Ferrer, Comadira, Llull, etc. I això em du a la formació que vam compartir amb alguns mestres, que són mestres ja dels tres, evidentment, singularment, per exemple, Francisco Rico, en els nostres estudis en la Universitat Autònoma de Barcelona. No solament Francisco Rico, també Martí de Riquer i també tals altres, sense els quals probablement no seríem els intel·lectuals que som o pretenem ser en absolut. Per tant, mentrestant, José María Mico, a més de formar-se, ha anat sent, òbviament, un poeta que imagino que haureu, si no llibres sencers, però sí poemes llegits, i que sapigueu que del 2020 són primeres voluntades que jo encara no he vist, però que està editades del 2020 com hi ha una antologia d'aquestes dècades ja de funcionament. Presentat això, ja simplement voldria entrar-hi, clavar-me pel mig i posar el peu als que saben justament de traducció, Tomàs Martínez i evidentment a José María Mico, però dir simplement no és cap anècdota. Heu de llegir la traducció de la comèdia de Dante Alighieri, però ja que havia dit en quin context apareix, doncs jo me poso a queixar-me de la traducció del primer vers i de l'últim vers de la comèdia. I, efectivament, per si teniu apreci a les coses, si recordeu el primer vers, nel mezzo, el camí de nostra vida, en la traducció de José María Mico, que diguem és la que en teoria ara està vigent, no podria ser pontifical en res sobre la traducció, com és lògic, perquè la traducció, en aquest cas al castellà, sabem pels traductòlegs, Josep, sabem que la traducció també és llengua, m'explico? És a dir, que Dante aquí ja no és solament el Dante italià, és també un text de la literatura espanyola,
de la literatura hispànica o de les literatures hispàniques. La traducció converteix també en llengua de referència i en literatura de referència. Però en aquesta traducció, per tant, si diem que en el Mezzo del camí di nostra vita ell ha traduït a meitat del camino de la vida, tenint altres opcions castellanes per a respectar el de Basila, a medio camino, donaria igual 10 versos i mantindria a meitat del camino de la vida el possessiu nostre. La mateixa queixa la puc fer, òbviament, de Joan Francesc Mira, que diu a la meitat del camí de la vida. Com que del camí de la vida? No, perquè el nostre vol dir dues coses, nostra de tots i nostra de cadascú. Bé, no soc jo l'expert, per tant, qui soc jo per queixar-me? En tot cas, pensem que si això passa en el primer vers de la comèdia, Divina Comèdia, diguem que no passarà en tota la vida, però d'això n'han de parlar ells. I en quant a l'últim vers, també l'amor que mou el sole, l'altestele i l'entrestele, aquí també hi ha el fet que la paraula amor, que diguem que pretén cloure l'últim vers, perquè seria la llum blanca del paradís al qual s'ha arribat, o arribem en la vida, en la traducció de José María apareix encavalcat, és a dir, l'amor apareix però apareix avant com a personatge. En tot cas, vol dir que això és així i que traduir realment és una responsabilitat social, cultural, decisiva. I ens la juguem probablement en l'aparició o desaparició d'un demostratiu en una traducció, o d'un possessiu en una traducció, però voldria dir que encara hi havia un error aporígine més curiós en la traducció de Mira. I és que, ho dic perquè durant tot l'hivern, quan ell traduïa, em venia al despatx i em deia, vinga, agafa els dits i anem a fer els decasíl·labs. Jo havia de repassar, criticar la traducció i, clar, no me faig responsable de cap dels èxits, són seus, però tampoc d'este fracàs. En la primera edició, l'amor que mou el sole e l'altre estele, en la primera traducció, no l'he duta, en la primera edició es va haver de canviar per un monosíl·lab, perquè ell va traduir l'amor que mou el cel i les estrelles. I així va ser llegit per tots els catalanoparlants del món, diguem, durant anys, fins que va haver-hi una segona edició. Bé, vol dir que això indica de quina matèria tan important i de quina matèria tan fràgil estan fets els grans moments de la història de la cultura, els grans moments d'Europa i els nostres grans moments, que és en els traductors, en aquest cas de savis com José María Mico. Me calli perquè era per posar el context, però també per fer una mica de polèmica i, evidentment, qui ha de parlar que en sap és Tomàs Martínez. Gràcies, Tomàs. Tens la paraula i les preguntes. Sí, hay controversia. Jo també m'he apuntat algunes coses. José María t'has definit com a home de lletres i realment és un home de lletres. Lluís ja ho ha comentat, traductor, músic, filòleg. En la traducció, jo recordo en l'Abasino, quan es va idear una col·lecció que volia traduir els clàssics catalans al castellà, després al francès, a l'anglès, a l'alemany, i encara continua. I te van encarregar una sèrie de feines que després es van publicar amb el segell editorial que és possible ser. Bé, tens el mèrit d'haver fet traduccions de dues grans obres en tots els sentits, en el sentit, diríem, voluminós i en el sentit de contingut. El Dantes, en fi, és una referència, però no només una referència per a nosaltres, sinó una referència des del seu mateix temps. I per què? Doncs perquè representa la combinació i l'inici de moltes coses. En principi, jo crec que agafa, diríem, en un moment determinat, tot allò que és i que significa, José María també ho ha dit molt bé, és a dir, la comèdia parla del viure, no del saber. I totes aquestes vivències, totes aquestes idees que passen pel cap i per la societat de Dante a finals del segle XIII i pràcticament en 1300 és quan
es data més o menys al voltant d'aquesta data, la comèdia, i perquè a partir d'aleshores comença una exegesi de Dante, de la comèdia, és a dir, comença el comentari. Altres fan comentari, glosses de la comèdia de Dante. I això per què? Perquè és una referència. I és una referència perquè hi ha tres camins, abraça tres camins, unifica tres camins interpretatius. Primer és el religiós, el teològic religiós, el purament literari i també el mitològic. De tal manera que aquests àmbits s'uneixen, s'entrecreuen, en molts casos, per a crear l'edifici. És a dir, per a mi és com un edifici que surt dels fonaments, d'aquests fonaments. I són aquests fonaments, diríem, de la cultura del seu temps. No podem entendre Dante, però no podem entendre ningú autor medieval sense tenir en compte la teologia, sense tenir en compte la mitologia, sense tenir en compte una sèrie de referents. Josep Maria, diríem, els coneix profundament. Solament cal llegir el pròleg, ara parlarem una mica del pròleg, per a veure que ha llegit profundament Dante i ha llegit tot tampoc, perquè és impossible, però diríem allò essencial que cal llegir de Dante per a fer això, per a fer la traducció. És a dir, no va descalç a fer la traducció ni molt menys. Va preparat d'una sèrie, d'una càrrega cultural importantíssima. I això es nota. Es nota quan tradueix una persona que coneix allò que s'està coent d'una altra persona que arriba a la traducció simplement pel fet de traduir sense tenir un coneixement de l'envoltant, d'allà que d'alguna manera cobreix el que està fent. Jo m'he pres la gosadia, no sé, d'apuntar algunes coses que em suggeria el teu pròleg. Pròleg que jo considero magnífic, no és perquè estigués davant. Considero que d'alguna manera condensa moltes idees i és fonamental per a després continuar llegint la traducció. La primera cosa que diu és que els clàssics no representen un cànon, sinó que transgredeixen el cànon. Això és important. Per què? Home, perquè és el que fa Dante. És a dir, allò que estava dient, que estava comentant, sintetitza un poc el que hi ha al seu voltant, a la seva època, però també al mateix temps dona creu a un futur immediat. De tal manera que unifica d'alguna manera el cànon, però també el transgredeix, perquè si no el transgredirà, probablement no seria l'altre. Una altra cosa que tenen els clàssics és que permeten diverses lectures. I cada volta que llegis un clàssic, et diu coses noves. Qualsevol clàssic. Clàssics moderns, clàssics antics, et diuen coses perquè estan fets per a interpretar-se i per a llegir-se de formes diferents. I això el destaca perquè és un element que ha posat en el pròleg i que molta gent oblida, perquè estem acostumats a dir no, és que aquest autor és el cànon, és la referència. Si fos la referència hi ha 25.000 referències, és a dir, no. És a dir, allò que sobresurt en un magnífic escriptor o una magnífica escriptora és precisament allò que aporta de nou, no allò que hi aporta com a tradició cultural. Un segon element que volia comentar del pròleg és perquè es diu comèdia. És el títol que li va donar Dante a la seva obra, comèdia. I és el títol que en tenien tots en aquella època. Com bé ha dit Josep Maria, és el que pertocava. Per què? Perquè anava, diríem, del trist, d'allò més negatiu al més positiu. Venia, diríem, començava a l'infern i acabava al paradís.
I aleshores, aquest viatge, calia fer-lo, diríem, amb una sèrie de càrregues, amb una sèrie d'idees molt fixes i molt clares. L'home, eren tres. Tres és la Trinitat, aquest gust medieval per als números. Els números són simbòlics, però també tenen una funció alacta, tenen una funció mnemotècnica, de la memòria. Això és important, perquè, clar, una persona que volgués parlar sobre la comèdia de Dante havia de tenir molt clar que hi havia tres parts que s'identificaven amb els tres llocs, després eren estats, a mesura que la teologia vaig parlant d'ells. I aleshores això ho tenim clar. Després, dins de cada un dels espais hi havia unes subdivisions que la gent podia memoritzar fàcilment. És a dir, no es tractava de memoritzar la comèdia, però sí que utilitzava ressorts o elements, ingredients que ho afavorien o que podien afavorir. Aquest element 3 em porta a un altre element important en Dante, que és el camí que es fa des de l'infern al paradís, és a dir, des del moment d'aquesta vall de llàgrimes, que és el món, al paradís, que és la vida eterna. Per tant, diríem que se'n va de l'infern al paradís, però també se'n va de l'infern, que representa la vall de llàgrimes del món, al paradís, que significa el més enllà la vida permesa. I per què? Perquè, segons la visió de l'amor en l'època medieval, aquells que tenien un amor pur, com és el cas, anaven al cel. Perquè podien tenir un amor més enllà de la mort física. Per tant, això és importantíssim. Per què? Perquè al final al paradís estava Beatriu, no? I aleshores Beatriu és la dona, és la referència, és aquella que li dona la llum, i li dona la llum al paradís. I això no significa només que, diríem, aquesta lectura lineal, aquesta lectura fidel, sinó que es pot glossar de moltes maneres. I una de les glosses pot ser això, és a dir, el pas que hi ha des del món que és ple de pecat a la redenció. Però és solament una de les lectures possibles. No és la lectura. I així tornem altra volta a allò de la grandiositat dels clàssics, que permeten llegir-se de moltes maneres diferents, poden interpretar-se i poden dir-nos moltes coses. Alguna volta s'ha dit que la comèdia, la Divina, em va dir, si no m'equivoco, Cazzo, després ho va, en una obra que és una exposició sobre la Divina Comèdia, sobre la comèdia. Bé, algú ha dit, és un volum enciclopèdic. Si diem que és un volum enciclopèdic, estem mirant només una part de la comèdia. No estem mirant tota la comèdia. Estem veient allò, possiblement allò més erudit, allò, diríem, més condensador, allò que... Sí, però no és l'únic. Per exemple, una cosa que és molt interessant i que es desvincula totalment el que diu Dante de l'enciclopèdia, d'una enciclopèdia, és que és la mateixa formulació literària. La formulació literària en forma de ficció autobiogràfica. Ell, diríem, Dante, va acompanyar primer de Virgili a l'infern i després al purgatori. No pot entrar després al paradís, perquè està en el limb d'aquells justos que, malauradament, havien nascut abans de Crist i aleshores no podien redimir-se. I aleshores, diríem, aquesta ficció autobiogràfica, aquest íter que fa, aquest camí que fa, amb Virgili, no és de vegades que estigui Virgili acompanyat, no és de vegades. És un element que, diríem, el diferencia Dante, la comèdia, d'un volum enciclopèdic. Brunetto Latini, que va ser mestre d'ell, Brunetto Latini sí que va fer una enciclopèdia al tresor
de Brunetto Latini, que és una referència medieval, és una suma de sabers. Això era molt agradable per a la gent del seu temps, era molt agradós, això de fer una suma, no? Era una condensació de totes les coses. Bé, això és important, la vehiculació que fa l'autor, la ficció autobiogràfica i per tant literària, en vers. Que parla també dels homes, del simbolisme dels homes, i ara volia canviar un poc, de comentar alguns elements del pròleg de Josep Maria Micó a la seva traducció per parlar, per glossar comentaris, entrevistes que li han fet. Això és una maldat. Entrevistes que li han fet parlant sobre la comèdia, perquè trobem coses interessants. Per exemple, a La Vanguardia van publicar una entrevista a EFE i feia alguns judicis el professor Micó sobre la traducció dels autors clàssics, d'autors antics. Y de hecho, defensor de que a los clásicos, cometes, hay que traducirlos continuamente, no solo de generación en generación o de siglo en siglo. Ha indicado en castellano hay una muy buena tradición de traducciones. És cert, les traduccions han canviat en el temps. Per què? Perquè les expectatives que té el lector no han canviat també. I els temps del lector també han canviat. Per tant, això ho tenen molt clar els medievals, per exemple. En el segle XIV i XV tenim dobles i triples traduccions d'una mateixa obra. I per què ho feim? De vegades ho feim perquè no hi havia internet ni WhatsApp ni coses d'aquestes i aleshores no s'enterava que hi havia ja una anterior. Però de vegades sí que ho sabíem que n'hi havia una anterior, però no s'agradava. I aleshores deien no, a mi no m'agradava i tenia un altre traductor i diu ara aquesta moda de traduir així no m'agrada i vaig a fer-la d'una altra manera. I aleshores la feien. Això no és una novetat actualment. Per exemple, la feina de traducció i les reflexions sobre la traducció no són tampoc noves. Vaig a llegir un fragmentet d'allò que va dir el traductor de l'Inferno castellà al segle XV, finals del segle XV, Fernández de Villegas. Va fer una reflexió. Tingueu en compte que quan la fa, evidentment, continua la tradició de Sant Jeroni, però ja té en ment Bruni. Bruni d'Arezzo, que fa la seva aportació sobre la teorització de la traducció. Y diu Villegas, se debe notar que trasladarse una lengua en otra, no solamente en verso, pero ni en oración soluta o prosa que algunos llaman, es imposible trasladarse por las mismas palabras que no fuese la más desabrida cosa en el mundo, porque en una lengua tiene una cosa gracia y dicho en otra, por aquellas palabras, sería muy frío. Por ende, aquí, en todo cuanto de las mismas palabras se puede usar, se hace. Pero en muchas partes se toma el sentido y la intención más que no las palabras mismas. És a dir, en algun apartat puc traduir fidelment, però en un altre apartat no puc traduir-ho i ho traduiré d'una altra manera, pel sentit. Interpretar, perquè tenia molt clar també els autors, i Dante primer, que traduir significava interpretar. Sempre que traduïsses interpretes, busques que no. Y acaba. Alguna vez fuera del texto se pone alguna reprensión o consejo de mío con licencia del Dante, como dicho es. És a dir, hi ha alguna cosa que de Dante que no li agrada i aleshores la posa al costat i dic alerta. Això no és d'acord amb el que s'ha de llegir. Això que es mostra? La traducció de la comèdia sempre està complicada. Sempre. Per què? Perquè és complicat. La comèdia és complicada. Però és complicada per allò que dèiem, és a dir, perquè és un clàssic. Després de Villegas, ve un autor anònim. Villegas només va fer
va traduir l'Inferno, i un altre autor anònim el que fa és traduir el Purgatori. I diu, referint-se a allò que va fer Villegas, diu, fue un trabajo tan grande que Villegas no osó pasar de allí, és a dir, de l'Inferno. Así dejó los lectores en el infierno, al que fuera de la puerta. És molt bo aquest senyor, no? Jo diria que una traducció o un clàssic és, com bé ha dit Josep Maria, les seues traduccions, però també són, al mateix temps, les seues interpretacions. Perquè traduir és interpretar. Un altre article, i vaig acabant, de Carles Geli al País, també arran de la publicació de la traducció de l'any 18, diu així. Curiosamente, el primer canto del infierno, con su famoso arranque, fue el último que tradujo. Es semánticamente complejo y, en cambio, es con el que se marca el tono de todo el libro. El famoso en el medio del camino de nuestra vida. Bien puedes traducirlo por a medio, mitad, a la mitad, en medio. Al final optó por la mitad del camino de la vida. I jo em pregunto, no ha fet bé la reflexió, Lluís, abans, però jo em pregunto, i per què no canviem l'hàbitat? Perquè l'hàbitat en la nostra cultura actual és més una vida física. I jo crec que té més transcendència l'hàbitat del primer vers de la comèdia. Perquè ve a significar existència, en meitat de la nostra existència. Vital. Per tant, no és una vida només humana, sinó que transcendeix aquesta crec jo, és una opinió molt personal, ja, diríem, la meva admiració inicial ja directament als traductors, directament, perquè és una feina enorme. Després, y acabe, matiza el catedrático la leyenda que la comedia sea un libro oscuro que atribuye en buena parte la complejidad que aporta el anecdotario local, los nombres y personajes que puso para vengarse de su exilio, que el va a hacer al exilio, al que le arrojó su actividad política. Sí, possiblement, a veure, nosaltres tenim dificultat en això no perquè siga fosc, que també ho és, no digui que no, sinó perquè no tenim els referents. Igual que no tindran els referents, si nosaltres parlem ara actualment de persones que coneixem, d'ací un segle probablement aquesta gent no coneixerà la gent que ho va llegir. Per tant, necessitarà una noteta o al final del volum que li indiques qui és cadascú d'aquesta gent. Però ara me ve al cap, per exemple, aquí un poema que van fer un catedràtic en honor d'aquells que anaven a besar la mà de Fluxi. I aleshores ens diu tota una sèrie de noms de gent, de catedràtics que van anar a agenollar-se i a fer... I nosaltres no els coneixem. Si no és per una noteta, i és bastant posterior, del segle XVI-XVII, si no recordeu ara. Doncs això també ho tenim. És a dir, que no. S'ha de llegir la comèdia. S'ha de llegir la comèdia perquè és divina, realment, com penso que tenia raó, és divina. I la traducció és increïblement bona. Doncs ja et deixo. La traducció és humana. Bé, moltes gràcies. Estic... Sí. Més que content, estic emocionat perquè aquesta és l'aula magna més adient per parlar de traduir la comèdia de Dante. Don Francesc Mira aquí. La seva traducció i la meva, jo considero que són complementàries, com de fet és complementària la seva amb la de Sagarra, i una idea que ha dit el Tomàs Martínez i no repeteix sempre que puc, és que un clàssic és la suma de les seues traduccions. D'aquí es dedueix una altra cosa, que les traduccions són complementàries i per tant no hi ha mai una traducció definitiva, seria un error pensar que és definitiva. Estem en el setè centenari de la mort de Dante i s'han publicat 3 noves traduccions en Espanya i 2 o 3, en vez de que són 3, en Argentina. És a dir, que del 2021 tenim 6 traduccions noves al castellà.
I tant Espanya i l'Argentina estan disputant a veure quin país ha fet més traduccions. No? Però també dic una cosa provocativament que no hauria dit mai fa 20 anys i la repetís també sempre que puc, que és que la traducció és la filologia màxima. Jo vaig començar en estudis monolingües de filologia espanyola i la possibilitat de traduir no estava ni tan sols en les meves expectatives. De fet, un col·lega, quan estava traduint Orlando Furioso, em va preguntar «I per què?». I després la traducció ha sigut un espai, Ariosto, Ausiàs Marc, Llull, Gim Ferrer també, però sobretot els autors clàssics, que per a mi ha sigut alta filologia. Jo considero la meva traducció com filologia en el sentit que és el respecte màxim al sentit literal i després té un valor afegit que és l'intent de reconstrucció d'un valor literari. I aquestes dues combinacions han fet que m'hagi anat trobant cada vegada més a gust en la traducció i si el tiempo y otras circunstancias lo permiten, igual algún día traduís la Jerusalén liberada de Tasso, quan tinc unes vacances o un altre any sabàtic, si me'l deixen demanar. Bé, en fi, estic molt content, com dic, de ser aquí. De traducció hem parlat bastant, els estudiants, pel que he sentit, són també de literatura comparada. I la idea d'avui, només del primer vers, nel mezzo del camí de nostra vida, jo tenia 10 o 12 traduccions possibles. Entre elles una que em va semblar tan pintoresca que no la vaig adoptar, però és la que he adoptat precisament sense saber-ho, Rafael de Pinto, en una de les últimes traduccions, que és de nuestra vida en medio del camino, canviant l'ordre, de nuestra vida en medio del camino. El que passa és que es crea un hipèrbaton tan forçat que pot ser que precisament pel primer vers no sigui el més adequat. Però, clar, nostra vida és una cosa que vol dir la meua i la de tots nosaltres. I entonces, al dir la vida, queda més absolut o més... Però, bueno, tampoc... Al final vaig optar per esta, però em preocupava més a mitad, en medio, perquè a mitad és més cronològic i en medio és més topogràfic. I els dos sentits estan en el mezzo del camí de nostra vida. José María de Sagarra va traduir del vell mig, com fent aquest èmfasi, exactament en la meitat. És a dir, que són tantes les possibilitats que el jardín de senderos que se bifurcan, que diria Borges, és la traducció. I jo també dic a vegades que el veritable art del non finito no és l'escultura, ni menys l'escultura de Michelangelo, que al fin i al cabo s'ha quedat ahí, sinó que, per definició, la traducció és un art infinit, perquè no es pot acabar mai. Sempre podem anar un poc més a prop. El llibre d'Umberto Eco sobre la traducció es diu «Decir casi lo mismo», diré quasi la stessa cosa. No només és això, és dir quasi el mateix i procurar dir d'una forma similar a la manera en què ho diu Dante, però ja són coses que no es poden reconstruir. Tot això un poc parlaré avui, en passi al castellà si no teniu inconvenient, perquè en el pròleg dic una frase que és una mica a la que voldria glosar avui, y digo que la comedia es la obra más extraordinaria de la cultura literaria europea. Me guardé mucho de decir la mejor, porque los gustos no son siempre generalizables, y cada uno tiene los suyos, ni la más importante, porque puede haber otras que no sean más desde un punto de vista, por ejemplo, del enciclopedismo medieval, a lo mejor otros prefieren otro tipo de obras no ficcionales y, por tanto, algún otro autor creerá que hay libros más importantes que la comedia de la Edad Media, pero sí es el libro más extraordinario por muchas razones que me gustaría glosar hoy. Y por empezar a cerrar, digamos, la parte más sentimental y biográfica, pero que puede tener un sentido ahora, a mí me regalaron a los 19 años una edición italiana de la comedia, 3 tomitos muy bonitos, de la editorial Hoepli, con un comentario antiguo que se había hecho en realidad con el centenario en 1921 y varias reimpresiones, y leí únicamente El infierno. Yo entonces no sabía italiano y por tanto no entendí gran cosa, Se entendía el primer verso, por ejemplo, eso es fácil de entender,
pero luego ya la cosa se complicaba. Pero había dentro una música que me dictó íntimamente la necesidad de aprender italiano, sin prisa, porque yo estaba entonces en el segundo curso, empezando el segundo curso de Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero quedó como un deseo. Yo creo que inconscientemente empecé a dedicarme a la cultura italiana y a aprender el italiano para llegar a este punto. Curiosamente lo digo, pero me di cuenta en los últimos meses de la traducción, terminé la traducción a la misma edad en la que Dante terminó su obra. Yo pude vivir algo más, ¿no? Y espero vivir todavía todo el tiempo posible más, pero él murió a los 56 años, poco tiempo después de haber escrito el último verso del Paraíso. Por tanto, es una obra, como digo, el libro más extraordinario de la cultura literaria europea por varias razones que me gustaría desarrollar. Primero las enumero. Una razón es la ambición de la empresa. Es una obra excepcional por la ambición de la empresa. Lo es también por las circunstancias de su redacción. Lo es por la invención de una forma y de una estructura. Esto es un aspecto importante. Ya el profesor Tomás Martínez ha indicado algunas de esas cuestiones de construcción, en parte numerológica y simbólica. Lo es también por la desazón moral de sus personajes, porque a veces hablamos de la comedia en general y nos olvidamos de que hay cientos de criaturas literarias, muchas de ellas habían sido personas de carne y hueso a las que Dante incluso trató. Lo es por la música de sus casi 15.000 endecasílabos. Y lo es también por la invención misma del protagonista. Pues bien, estas razones, y tengo una horita por delante o así aproximadamente, Aprovechala. Entonces me gustaría glosarlas rápidamente para que además los estudiantes puedan entender por qué yo defiendo que es el libro más extraordinario de la cultura literaria europea, y lo primero que os digo es que tenéis toda la vida por delante para leerla, que es más o menos lo que hay que hacer. Yo la leí por vez primera, leí solo El infierno en realidad, y han pasado 40 años de aquella primera lectura y no he leído nada mejor en mi vida, o nada que me haya gustado más, pongámoslo en ese contexto, a pesar de que por nuestra condición de profesores hemos leído mucho en estos 40 años. ¿No? La ambición de la empresa. Fíjate, pocas veces se puede decir que es el libro de una vida, ¿no? Como en este caso, aunque Dante escribió muchísimas cosas más, o muchas cosas más que son igualmente importantes, aunque algunas de ellas inacabadas, pero empezó como poeta amoroso, como los de su grupo, que él mismo bautizó como Dolce Stil Novo, y como culminación en parte de esa idea de la literatura, que también en parte derivaba de los trovadores, escribió una pequeña novela sentimental, un breve opúsculo, que se llama La vida nueva. Ahí hay dos detalles que me gustaría recordar de ese texto, uno del principio y otro del final, que nos pueden ayudar a entender las características de este libro y de este proyecto. En el primer párrafo, el primer y el segundo párrafo, el primero es para hablar del título, en realidad es un modo hermoso de referirse al título, pero dice el momento en que vio por vez primera a Beatriz. Él tenía 9 años cumplidos y Beatriz casi 9. Ya empiezan los números también ahí a tener funcionamiento. Pero dice otra cosa que es mucho más interesante, digamos, que cuando vio a la señora de mis pensamientos, la donna de la mía mente, dice, no, pues casi parece una frase de Don Quijote, ¿no? La señora de mis pensamientos, la donna de la mía mente, dice, a la que todos llamaban Beatriz cuando la veían pasar por la calle, incluso sin saber cómo se llamaba. Y este elemento simbólico del nombre, y no solo de la Beatriz de carne y hueso, sino de las implicaciones simbólicas que tiene, es muy importante, no solo para Dante, también lo será para Petrarca después. La Laura de Petrarca es el aura, el espíritu, es el oro, es el aire, y por tanto implica muchos elementos de la naturaleza, pero es sobre todo el laurel, la planta de la poesía, y su nombre ya es una referencia directa al mito central de Petrarca, que es el de Apolo y Dafne. Pues bien, esto ya está en Dante y particularmente en La vida nueva, que esa Beatriz, que ya no es solo una mujer de carne y hueso, sino un tema literario, un símbolo,
que puede relacionarse con la sabiduría, se va a convertir en uno de los puntos de destino de Dante desde ese momento. Porque, aunque la novelita es una novela sentimental y allí pues Dante intenta verla y cortejarla de distintas maneras, por ejemplo, inventándose a la donna Scherma, una mujer en pantalla a la que escribe los versos para mantener el secreto y no se sepa que es Beatriz. Ella se enfada, luego hay un sueño présamo sobre la muerte del padre y luego muere la misma Beatriz. Pero bueno, para no detenernos demasiado aquí, en el último párrafo dice algo que es extraordinario también. Dice: yo ahora, porque Beatriz ha muerto y se ha divinizado, por tanto el proceso es muy similar al que luego seguirá el argumento de la comedia focalizado en Beatriz. Y dice: bueno, yo ahora me voy a dedicar a estudiar todo lo que pueda y a prepararme como ella se merece. Ahí parece que sea también el conocimiento, la filosofía, etcétera, pero es, como digo, verbalizado en el nombre de Beatriz. Y espero, cuando esté preparado, espero decir de ella lo que nunca se ha dicho de ninguna. Es el último párrafo de La vida nueva, que parece casi una amenaza, ¿no? Pero que ya contiene, evidentemente, la idea de un gran libro en el que Beatriz tendrá protagonismo, obviamente, pero que ya no será solo un libro amoroso hacia Beatriz, como decía la crítica anglosajona, sobre todo, el viaje hacia Beatriz, sino que será algo más. Pero el proyecto de la comedia está ya, por tanto, en la mente de Dante hacia 1293, 1294, que es cuando se suele fechar la publicación, la primera difusión de La vida nueva. En los años siguientes se dedica a otras cosas, ¿no? Y a la comedia dedicará los 15 últimos años de su vida en las circunstancias que ahora veremos. Por tanto, la primera cuestión es la ambición de la empresa. Escribir esa gran obra, que puede ser la obra de una vida, y que ya tenía entre ceja y ceja, por decirlo así, en el último párrafo de La vida nueva. Se ha discutido mucho hasta qué punto fue así, porque hay un fragmento en latín de tema paradisíaco que algunos consideran que pudo ser la primera idea, pero bueno, a eso iremos después. El otro gran motivo de la condición extraordinaria de la comedia está, creo yo, en las circunstancias de su redacción. Y aquí, en este contexto de Dante, Europa y su mundo, puede tener interés en que hagamos por lo menos un mínimo balance y en fin, hay que tener en cuenta, bueno, el profesor Tomás Martínez ha hecho alusión a alguna de las entrevistas. La última que me hicieron fue hace un mes y medio en México y me preguntaron, ¿no? Una pregunta que no me la esperaba, no me habían hecho nunca, ¿no? Si tuviera usted delante a Dante, ¿qué le preguntaría? Y claro, me dejó tan descolocado, pero me lo pensé un poco y dije, bueno, yo le preguntaría solo una cosa: si valió la pena su breve intervención política en el gobierno de la ciudad de Florencia para las consecuencias que tuvo para él, ¿no? Y bueno, digamos que ese es un asunto muy concreto que yo le podría haber preguntado. Luego me arrepentí porque había tantas preguntas posibles que esa parecía muy poco literaria, ¿no? Sin embargo, es una pregunta muy importante, ¿no? Porque efectivamente Dante participó en la vida política de su ciudad, incluso se empeñó económicamente con su hermano para poder entrar en el gremio y en la vida política había que inscribirse en un gremio, que se inscribió en el de los speciali, que se llama así como los farmacéuticos o los boticarios, y no tenía por qué tener relación con la actividad que se desarrollase, era simplemente como un carnet o algo así para poder dedicarse a la actividad política. Y pensemos que fue el momento más conflictivo de la vida de Florencia, el que le tocó a él, ¿no? Y estuvo pocos meses en el gobierno de la ciudad. Entonces, media Europa estaba estaba dividida por el conflicto del que os habrán hablado muchas veces entre güelfos y gibelinos. Los gibelinos eran los partidarios del poder imperial y los güelfos los partidarios del poder papal. En la Italia septentrional de aquella época, pues normalmente las ciudades eran feudos de uno o de otro bando. Feudos gibelinos, feudos güelfos, etc. Y algunas ciudades como Florencia pasaron de manos güelfas a manos gibelinas en algún periodo.
En la infancia de Dante hubo unos años de un sexenio gibelino, luego volvió a manos vueltas, etc. No siempre era por razones propiamente ideológicas, como en los partidos políticos de hoy, sino que era más bien por tradición familiar, y eso se complicaba con otras circunstancias. Y se complicó particularmente en Florencia, donde cuando los güelfos tenían digamos, un dominio, un control más o menos claro de la vida política, se dividieron en dos bandos a su vez, los güelfos negros y los güelfos blancos. También os habrán hablado de esto en alguna ocasión. Los güelfos negros, y creo que es una de las pocas ocasiones en que se puede usar literalmente la frase, eran más papistas que el Papa. Eran acérrimos partidarios del Papa y mantenían muchas alianzas con el Papa de turno, particularmente Bonifacio VIII, que es la bestia negra de Dante, y en cambio los güelfos blancos, a los que Dante pertenecía por tradición familiar, no eran tan partidarios del Papa. En muchos casos estaban enfrentados. Y de hecho, a veces Dante parece un gibelino disfrazado de güelfo blanco, porque sus ideas son las de restaurar el poder imperial y acabar con la corrupción de los papas. Y el canto más divertido de todos, porque es una especie de vodevil, lo plantea casi como un vodevil, es un canto de una estructura maravillosa, el canto 19 del infierno. Allí están los papas del tiempo de Dante, todos ellos boca abajo en el infierno, Nicolás III, Bonifacio VIII, Clemente V, es decir, ahí están los papas de su tiempo. Pero bueno, tomó una serie de decisiones que fueron a la postre muy conflictivas. Por ejemplo, para intentar pacificar a los dos bandos que habían tenido una reyerta poco antes, se decidió, estando Dante en el gobierno de la ciudad, pero no gobernando la ciudad, era uno de los 12 y en algún caso uno del Consejo de 100, por tanto era uno más de las discusiones. Entonces, por ejemplo, decidieron que unos güelfos blancos y otros güelfos negros iban al exilio. Entre los que mandaron al exilio estaba su amigo del alma, Guido Cavalcanti, que murió antes de poder volver. Y en el canto 10 de la comedia, la ambigüedad de esa situación, que no podemos llegar a comprender al 100% por razones que ha evocado hace un momento el profesor Tomás Martínez también, es decir, porque no tenemos toda la información para... Pero allí la discusión que tiene, la conversación que tiene con el padre de Guido, indica que pasaba algo raro allí, ¿no? Por lo tanto, una disensión ideológica por el epicureísmo y el descreimiento de Guido Cavalcanti de la idea misma de Beatriz, por ejemplo, como una cuestión familiar de afecto que se había roto por la muerte, que fue un tiempo después de la acción, del tiempo de la acción de Guido Cavalcanti. Pero, evidentemente, la consecuencia más triste para Dante fue el exilio. Su ciudad lo envió con 3 o 4 emisarios más a hablar con el Papa, Bonifacio VIII. El Papa quería enviar a un pacificador con su ejército, un güelfo negro, que pusiese orden en Florencia. Los florentinos no querían y entonces enviaron a Dante con otros para intentar convencer al Papa. No solo no lo convencieron, sino que el Papa decidió que esos emisarios se quedaban ya sin poder volver a Florencia. Y ahí empezó un exilio que duró prácticamente 20 años. Y en ese exilio Dante escribió la comedia. Los primeros años debieron ser de una gran dificultad. Otra palabra que ha salido aquí, que es muy importante para un autor medieval, es la palabra memoria. Y imaginad, Dante se convirtió entonces en un escritor vagante, claro, se quedó con lo opuesto y empezó a buscar la protección de algunos amigos en Arezzo y en otras partes, algunos de ellos eran además gibelinos, y luego, con el tiempo, consiguió la protección de algún poderoso, ya en Verona y en Rávena, que es cuando escribió El Paraíso en tiempos de más tranquilidad. Pero los primeros años fueron de intentar intervenir en la política para poder volver y todo le salió mal, y al final dijo, bueno, pues me separo de la compañía mala, ¿no? La mala compañía de sus compañeros de partido, y decidió tomar partido por sí mismo, ¿no? Y cambiando de casa cada cierto tiempo, cada poco tiempo, a veces pocas semanas o pocos meses, sin sus libros, ¿no? Que los llevaba casi todos en la cabeza, esa cultura que había ido acumulando, como él dijo, yo voy a prepararme todo lo que pueda, ¿no? Pues bien, esa cultura la llevaba en la cabeza, porque no la podía llevar en otro sitio. En los primeros años del exilio,
empezó otros proyectos que son también muy importantes para la cultura europea. Uno es una obra en latín sobre el estilo de la lengua literaria vulgar, de Vulgari Eloquentia, que iba a ser una obra muy extensa, que hablara de todos los estilos también, pero al final se quedó en unos pocos libros que hablan sobre todo de la poesía, del género de la canción y del estilo. Pero hay muchas cosas que se quedaron fuera. Ese libro de Vulgari Eloquentia, que es la primera gran reflexión que se hizo sobre el valor literario de la lengua vulgar, y por tanto en esto Dante se adelantó a las discusiones que tuvieron los humanistas en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI, cuando ya se apostó por la lengua vulgar y sobre todo por efecto de las obras y estudios de Pietro Bembo, quizá no haya ocasión de mencionarlo, y la discusión sobre las próceres de la vulgar lengua. Por tanto, se adelantó prácticamente 2 siglos a esa discusión del Renacimiento y la apuesta por la lengua vulgar. Y otra obra que es muy interesante, aunque más compleja, por lo que tiene de autoexégesis. Este elemento autoficcional, la autoficción, que yo a veces también en el prólogo digo provocativamente que Dante es, no el inventor, pero el gran maestro de la autoficción. Hoy toda la literatura universal contemporánea, prácticamente no solo la española, sino también otros grandes autores europeos, siguen este modelo de la autoficción. Pues es importante, también le he evocado al profesor Martínez, es importante esta idea de la autoficción, de crear un personaje que es como un trasunto del propio autor. Es Dante quien protagoniza su propia obra. Bueno, esto lo decía por el concepto de autoexégesis, ¿no? La otra obra a la que me refería es El Convivio, que iba a ser también una obra muy ambiciosa en la que Dante pretendía comentar unas 14 o 15 canciones propias y se quedó en el primer libro y en 4 canciones nada más. Algunas de ellas son de tema político y filosófico, que tratan cuestiones que luego Dante incorporó a la comedia, que es también un libro político y filosófico, además de una obra de autoficción. Bien, lo interesante de esto es que hacia 1305, 1306 aproximadamente, Dante dejó interrumpidos esos 2 importantes proyectos, el de Vulgari Eloquentia y El Convivio, y la crítica prácticamente al unísono está de acuerdo en que en esos años empezaría la redacción de la comedia como obra no totalmente exclusiva, porque unos años después, en el periodo de más tranquilidad en Verona y en Rávena, escribió un tratado político también muy importante para la cultura política medieval que se llama Monarquía. Pero digamos que desde 1505-1506 hasta el final de su vida, 1305-1306, es que como suelo dar clases de literatura del Renacimiento, pues no siempre hablo de Dante, se me van las fechas. 1305-1306, hasta su muerte en 1321, dedicó esos 15 últimos años de su vida obsesivamente a la composición de esta obra tan compleja realmente desde el punto de vista formal como es la comedia. Y además fue bastante sistemático y su capacidad de sistematización me vino a mí muy bien luego para traducir la comedia, ¿no? Y cuando empezaba un canto del Orlando Furioso nunca sabía cuándo iba a acabar, ¿no? Porque hay cantos de 80 estrofas, hay cantos de 160 estrofas, bueno, en fin, y yo no sabía exactamente cuándo iba a acabar. En cambio, organizar el trabajo de traducción de la comedia fue relativamente sencillo, planificar el trabajo, luego hay que realizarlo, ¿no? Y esa es una de las cosas que a la hora de traducir aprendí de Dante, en la que no había reflexionado yo antes, ¿no? Esa capacidad de control de la obra. Pues bien, se difundió ya en vida suya el infierno en cuanto lo acabó. Hay referencias al infierno de hacia 1314-15. Hay referencias ya al purgatorio del 1315-1316. Y parece que dedicó 4 o 5 años al infierno, 4 o 5 años al purgatorio, después unos años de revisión en los que quizás escribió además la monarquía y después dedicó otros 4 o 5 años al paraíso. Por tanto, también tenía muy organizado el trabajo.
Yo ahora, hablando así de memoria, no sabría poner las cantidades justas, pero para que os hagáis una idea de lo que supuso la difusión de la comedia en su propio tiempo. Con el Cantar del Cid, por ejemplo, no se puede comparar porque son géneros diferentes, ¿no? Y el Cantar del Cid, como la épica en general, se difundía de manera oral, por tanto, el hecho de que conservemos manuscritos es excepcional. Pero bueno, un texto más próximo cronológicamente podría ser el libro de Buen Amor. Del libro de Buen Amor tenemos 3 manuscritos completos y un cuarto manuscrito fragmentario. Del Román de la Rosa, ya no me acuerdo exactamente cuál es la cantidad, que fue una de las obras más difundidas, pero igual son 150 manuscritos, así que es una cantidad muy apreciable. De la Divina Comedia, bueno, comedia, los primeros manuscritos, ya lo he explicado muy bien. Boccaccio le añadió el epíteto divina, bueno, fue como una especie de modo de definir la obra, y luego un editor avispado del siglo XVI, Gabriele Giovito, una edición veneciana de 1555, le antepuso ya ese epíteto, y a partir de ahí se conoce como la Divina Comedia. Yo no tengo inconveniente en definirla así de cuando en cuando, porque las obras tienen muchos títulos, ¿no? También decimos el Quijote en lugar de el ingenioso hidalgo del Quijote de la Mancha, pero evidentemente la única palabra que Dante pensó como título para su obra es la palabra comedia, por las razones que ha explicado también el profesor Tomás Martínez. Cierro el paréntesis. Hablaba de los manuscritos. De la comedia de Dante conservamos 800 manuscritos de los siglos XIV y XV. 800 manuscritos, que es una barbaridad. Porque por un lado tenía también la difusión oral que tenían todas las obras medievales, pero por otro se convirtió en una obra que en los talleres monásticos o en los talleres de copia se copiaba incluso profesionalmente para su difusión, y que interesaba al Marqués de Santillana, uno de los mejores manuscritos, lo pidió él, digamos, y por tanto tuvo una difusión libresca extraordinaria antes incluso de la imprenta, y a partir de 1472, que es la fecha del primer incunable, también muchísima difusión impresa de finales del XV y del siglo XVI. Luego cayó un poco en desgracia. Para los barrocos Dante era un arcaico, más un filósofo que un poeta, ¿no? En la Galatea de Cervantes aparece la musa, ¿no? y dice el divino Ariosto, el conocido Petrarca y el famoso Dante. Ese es el podium, ¿no? Para Cervantes, ¿no? Ariosto por encima, después Petrarca, y Dante, con suerte, la medalla de bronce, ¿no? Pero esa es un poco la idea que se tenía de Dante en los siglos XVII y XVIII, y luego ya en el XIX volvió a ser recuperado, a ser traducido en media Europa, y bueno, y aún estamos viviendo en cierto modo de esa constancia de su fama. La tercera cuestión, decía, por la invención de una forma y de una estructura. Lo ha dicho el profesor Martínez también. Yo, para no perder mucho tiempo, leo un párrafo de mi prólogo, que es breve. La arquitectura de la comedia se sostiene sobre una serie de claves numéricas, entre las que destacan, con obvia aplicación de la simbología trinitaria, el 3 y sus múltiplos, particularmente el 9. La división principal es la que se establece entre las 3 grandes partes, cánticas o cantares, infierno, purgatorio y paraíso. El número total de cantos, con el primer canto del infierno a manera de prólogo general, suma 100, porque el infierno tiene 34, el purgatorio 33 y el paraíso 33 cantos. O sea, 1 más 33 más 33 más 33. Parece la consulta del Foniata. Me gusta decir en clase, a ver si alguien pilla la broma. Que es el número 100, evidentemente, cifra y emblema de la perfección de lo creado. Si me he leído de pronto las pastillas aquellas. Fórmula 44, ¿no? Porque uno iba al Foniata y decía, diga 33, ¿no? Y había unas pastillas contra las dos que era fórmula 44. Cifra y emblema de la perfección de lo creado, los 100 cantos. El infierno está dividido en 9 círculos. El purgatorio en 9 partes. Antepurgatorio, 7 cornisas y paraíso terrestre. Y el paraíso en 9 cielos. Las fieras que se oponen a Dante en la selva, en el primer canto, son 3, que a su vez son símbolo tripartito del mal. Lucifer es un monstruoso ángel con 3 cabezas. 3 son los guías del protagonista. Primero Virgilio, después Beatriz y al final
San Bernardo en los últimos cantos. 3 son los escalones ante la puerta del purgatorio. 3 las categorías en que se clasifican los pecados del infierno. Pecados de incontinencia, pecados de violencia y pecados de engaño. Y 3 en particular, los de los violentos. Violentos contra los demás, violentos contra uno mismo, violentos contra Dios y la naturaleza. Las 9 jerarquías angélicas se clasifican por ternas. También son 3 los grupos en que pueden organizarse los espíritus que se encuentran en el purgatorio, pues representan 3 modos distintos de hacer un mal uso del amor por los bienes terrenales. Luego añado una cosa un poco hiperbólica, pero que bueno, que no sería difícil triplicar esta enumeración. Yo creo que, en fin, más o menos está aquí lo esencial, pero evidentemente todas estas recurrencias numéricas están reforzadas por muchas y variadas correspondencias internas de índole no solo aritmética. Las 3 partes terminan con la misma palabra, por ejemplo, ¿no? Es evidente que esto es un elemento simbólico. La palabra stelle, estrellas, al final del infierno, del purgatorio y del paraíso. El canto 6 de cada parte es de tema político. En los 3 reinos hay un primer espacio reservado a espíritus que no ejercitaron libremente su voluntad. El anteinfierno para los pusilánimes, el antepurgatorio para los negligentes y el primer cielo de la luna para los que incumplieron sus votos. Y los 3 reinos del ultramundo tienen un espacio de tiempo simbólico y propio, aunque el tiempo avance, sobre todo en el infierno y el purgatorio, pero el espacio del infierno es la noche, obviamente el del purgatorio es la mañana, el alba, y el del paraíso es el mediodía perfecto, que diríamos con Jorge Guille. Bien, esto desde el punto de vista de la organización. Pero yo cuando me puse a traducirlo ahora me di cuenta de algo en lo que no había reparado antes. Por ejemplo, las 3 partes tienen una extensión muy parecida, son unos 4.500 versos. Entre el paraíso y el purgatorio solo hay 3 versos de diferencia, es decir, un terceto. Y eso me lleva a una cuestión que puede ser interesante para la literatura comparada, ¿no? ¿Cómo son las obras maestras? Bueno, pues con esa distinción a veces un poco maniquea que nos sirve a los profesores, me gusta decir que hay 2 tipos de obras maestras, lo digo también en el prólogo, o 2 tipos esenciales. Las que nacen por improvisación y las que nacen por determinación. Y tenemos muy buenos ejemplos de ambas, ¿no? El Quijote es el resultado de una serie de improvisaciones. Cuando Cervantes escribe en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo de las de Lanza, Astillero, Rocín Flaco, Adarga Antigua, Hidalgo, Corredor, bueno, etc. No sabe lo que va a pasar con la obra en realidad. Posiblemente lo que tiene en mente es una novela corta, un relato breve, con la primera salida. Luego, poco a poco, se va dando cuenta de que la historia tiene muchas posibilidades, aprovecha materiales que había escrito con otros fines, los mete allí de manera un poco improvisada en la primera parte y consigue publicar la primera parte del Quijote. Luego, encima, sale el asunto Avellaneda y tiene que volver a inventarse cosas nuevas en la segunda parte. Por tanto, Cervantes es enormemente sensible a todas las circunstancias que se van produciendo y el Quijote es resultado de una serie de improvisaciones geniales, en el fondo, porque siempre riza el rizo en la invención. En cambio, y aunque no podemos meternos en la mente de Dante, es evidente que cuando Dante escribe en el mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la divita via era smarrita, a quanto di qual era cosa dura, etc., ya sabía muchas cosas de su obra. Había decidido cuántos cantos iban a ser, obviamente, que las 3 partes iban a ser infierno, purgatorio y paraíso. Había decidido con qué palabra terminaría cada una de las partes, stelle. Había decidido qué extensión tendrían los cantos para que no se le desmadrase. Y si os fijáis, todos los cantos tienen una extensión muy parecida, entre 140 y 150 versos como mucho, en torno a 140. Había decidido, por tanto, la extensión de cada una de esas partes hasta el punto de que son casi los mismos versos cada una de ellas, y seguramente había decidido muchas cosas más. Esto no quiere decir que no estuviese sometido a las circunstancias del tiempo, porque mientras escribía iban pasando cosas, pero
había decidido todo lo esencial de ese libro que tenía por delante y en el que hay muchas implicaciones, no solo teológicas, sino también estructurales, narrativas, culturales, simbólicas, de la ley del 3, por ejemplo. En ese canto que he mencionado como uno de los más divertidos, el canto 19 del infierno, por ejemplo, ¿no? Esta ley del 3 que vale también a efectos narrativos, incluso de narración folclórica, ¿no? Están ahí Dante y Virgilio, mira unos personajes metidos boca abajo que mueven las piernas, ¿no? Este motivo de la agitación de las piernas, ¿no? Todos así están boca abajo agitando las piernas. Luego Dante se fija en uno que las agita un poco más, ¿no? Y eso lo singulariza. Luego viene la filípica de Dante contra ese personaje cuando sabe quién es, que es Nicolás III, que reconoce su nepotismo, etc. Dante le suelta una filípica extraordinaria y luego, al final del canto, ¿no? Por rabia o por ira, el Papa Nicolás III agita todavía más las piernas, ¿no? Pues esta ley del 3, todos agitan las piernas, uno las agita más, intervención de Dante y luego el motivo de la agitación se puede ver en bastantes cantos, ¿no? Esta estructura que Dante utiliza y que yo percibí a la hora de traducir y que, como he dicho, le agradecí mucho porque me pude programar el trabajo de traducción y cuando yo empezaba a traducir un canto sabía más o menos cuándo iba a acabar y por tanto pude hacerlo de manera más o menos racional. Pero hay una cuestión formal que también es muy importante y que hay que poner en su contexto. Las decisiones de Dante en un momento crucial para la cultura europea y más para lo que después se ha llamado lengua italiana o literatura italiana, que no existía en ese momento propiamente dicho, aunque sí existiera una idea de Italia, ¿no? En realidad, muchas veces Dante alude a esa idea de Italia hablando más bien de Roma o de lo latino, ¿no? Pero, digamos, una idea no exactamente de nación ni de lengua nacional, muchísimo menos, pero sí un uso específico de la lengua vulgar. Y entonces Dante, entre las grandes cosas que inventa, es una forma. Se inventa una forma poética específica de su libro, específica para su libro. No es que la estrofa del terceto no existiera. Los sonetos se terminaban con 2 tercetos, aunque los sonetos más primitivos, más que 2 cuartetos y 2 tercetos, son una octava y un sexteto. Pero bueno, el terceto existía, pero tenía una disposición diferente el soneto porque está para cerrar. En cambio, él inventa un uso del terceto que es por definición abierto, un terceto encadenado, en el que el verso central anticipa la rima de los versos primero y tercero del terceto siguiente y así se van encadenando. A, B, A, B, C, B, C, D, C, D, E, D, etcétera, etcétera. Se van encadenando. Naturalmente, para cerrar esa estructura cuando Dante quería, es decir, al cabo de 130, 140 versos, había que añadir un verso, porque si no el último terceto tenía un verso central sin rima, y por tanto se añade un último verso y la última estrofa es un cuarteto, o un 3 más 1, si queremos decirlo así, ¿no? Por tanto, la estructura de la estrofa y de los cantos, 3 más 3 más 3 más 3 más 1, es como un remedo de la estructura general, 1 más 33 más 33 más 33. Y todas estas cosas funcionaban en la mente de un autor medieval de alguna manera, ¿no? En México, precisamente, vive un especialista en Dante que lleva 20 años en México, se llama Marco Perilli, y ha publicado un librito en pretextos que se titula Dante. Y él está empeñado en que hay muchas más claves aritméticas en la comedia de las que conocemos, ¿no? Y cree que irán saliendo algunas de estas claves que puede que alguna vez sean simplemente claves personales, pero en otros casos son referencias a autores contemporáneos que quizás se han perdido para siempre. Bueno, estoy corriendo mucho, pero me interesa que lleguemos a todas las razones, ¿no? Porque una de las que he evocado, que me parece que desde el punto de vista literario, narrativo, quizá la más importante, es la desazón moral de los personajes que van apareciendo. Yo creo que la gran literatura universal siempre es ambigua. O sea, se ha dicho antes también cuántas interpretaciones podemos dar del Quijote, ¿no? No ya de Cervantes, que se ha sido visto como un libertario y un reaccionario, ¿no? Por decir, desde un punto de vista ideológico,
las ideas políticas que se han asignado a una vez a Cervantes. Pero ya si nos metemos en la interpretación de la obra, ¿no? Desde interpretación puramente risible y de divertimento hasta obra que implica los grandes dramas de la existencia humana. Eso evidentemente con Dante también ocurre, pero porque hay una especie de ambigüedad maravillosa en muchos de los episodios. Y aquí lo defino como la desazón moral de sus personajes. El esquema es un esquema teológico que tiene que ver sobre todo naturalmente con la teología cristiana, católica, pero que Dante modifica de manera muy curiosa. Por ejemplo, si os fijáis en el infierno, empieza a gran velocidad, va a pecado por canto prácticamente, ¿no? Pero luego se demora en los pecados de la violencia y sobre todo en el engaño, que es la gran forma de pecado, el pecado más horripilante para Dante. Los peores que están en el infierno son los que traicionan a sus benefactores, ¿no? En un sentido muy general. Parricidas, pero sobre todo los que traicionan a sus benefactores. Y empieza con un esquema que parece que va a ser el de los 7 pecados capitales. Lujuria, gula, pereza, no son los primeros y van prácticamente, como he dicho, a pecado por canto. Luego cambia ese esquema, y fijaos que ahí también hay una terna, ahí, los 3 pecados de incontinencia, ¿no? Que es la primera categoría. Y pasa a un sistema más aristotélico, que se divide también en 3 categorías. Pecados de incontinencia, los que acabo de enumerar, pecados de violencia, también divididos en una terna, y después el engaño, para la que se inventa un sistema muy sofisticado y una zona mucho más rica, que es Malevolge, ¿no? Una zona con 10 bolsas o 10 contenedores de pecados diversos, con la culminación de la traición al final. Y ahí, como he dicho, van apareciendo muchos personajes que están donde tienen que estar, ¿no? ¿Dónde va a poner a Paolo y Francesca? Pues entre los lujuriosos. Y ese ya es el primer momento, de hecho, el primer momento en el que Dante se encuentra con pecadores, porque antes han pasado por el limbo, que es el lugar en el que están los niños no bautizados y los paganos que fueron virtuosos, pero que nacieron antes del cristianismo, entre ellos Virgilio, que es el único que se le permite salir de allí para ayudar a Dante. Y el segundo círculo del infierno es el primero de los pecadores propiamente dichos. Y el inicio es muy bonito porque de pronto se da cuenta Dante de que ahora la cosa va en serio, ¿no? Y ve una especie de tormenta con almas que van girando como en una vorágine, y se produce algo que está en muchos cantos y que Dante intenta variar para no repetir, que es la fórmula del contrapaso, ¿no? La relación entre la situación de los pecadores y el pecado que cometieron. Y entonces, en ese punto, es una de las posibles soluciones, porque en otros casos Dante le pregunta a Virgilio, yo no sé lo que es esto, explícamelo tú, ¿no? Pero en ese primer pecado, Dante, al ver esa vorágine de almas, dice, ya está, estos son los pecadores de la carne, los lujuriosos. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por sus impulsos, ¿no? Y por tanto, ese sería un poco el contrapaso. Y como siempre, ahí hay una multitud de la que Virgilio le informa un poco, pero hay uno o más pecadores, en este caso son 2, porque 2 de esas almas van siempre juntas. De hecho, en uno de los manuscritos del propio Boccaccio hay un dibujito que algunos creen que es de pluma del propio Boccaccio, que es un poco naif, pero más realista que otros de los dibujos que se hacen, y están Paolo y Francesca. Y entonces, ¿dónde están entre los lujuriosos? ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el impulso, ¿no? Y cometieron adulterio. Paolo y Francesca eran cuñados. Y bueno, el pasaje es hermosísimo y no lo vamos a leer aquí, yo simplemente os recomiendo que lo hagáis con esos 3 tercetos que empiezan con la misma palabra, amor, 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 y las explicaciones que da Francesca y que son casi de explicación del Dolce Stil Novo. El amor hizo que él me quisiese, el amor hizo que yo le correspondiese y el amor nos llevó a una misma muerte. Ahora estoy haciendo un resumen muy prosaico. Y Dante se emociona porque, claro, Francesca le está explicando los fundamentos del amor, del Dolce Stil Novo, ¿no? Del amor auténtico, ¿no? Que no tiene nada que ver con el amor matrimonial, como ya sabemos. En fin, lo hemos hablado aquí, pero Beatriz se casó con otro señor y Dante se casó, bueno, ya de niño lo comprometieron con la que acabó siendo su esposa, ¿no?
de la familia Donati, además, es decir, enemigos en principio de los güelfos blancos. Pero volviendo al punto, ¿no? Están allí Paolo y Francesca, y Francesca es el primer personaje que habla en realidad en la comedia y que cuenta su historia. Este protagonismo que Dante da a los personajes a los que se va encontrando, que en este caso era un crimen pasional relativamente próximo en el tiempo, y es posible que Dante hubiese conocido incluso a Paolo, que estuvo en Florencia un tiempo, hace que esta vida contemporánea se convierta en uno de los materiales de la ficción dantesca. Y la misma Francesca dice, bueno, nosotros estamos aquí, pero el que nos mató está en un sitio todavía peor, ¿no? En la Caína. Evidentemente, el marido de Francesca, que los mató a los dos, y eso los vincula mitológicamente con el mito de Piramoitisbe, etcétera, pues hace que quien los mató esté en el lugar peor. Pero todo esto, lo digo no para leerlo a nosotros, sino para que lo leáis vosotros, y si sabéis algo de italiano, mejor en la lengua original. Todo esto lo formula Dante con versos realmente extraordinarios, ¿no? El milagro de la primera lectura, que para mí solo era música, cuando tuve que traducirlo, se convirtió en otro milagro, el milagro de la precisión absoluta de la palabra de Dante, ¿no? No se puede decir mejor las cosas que él dice, y ni con menos palabras en realidad, ¿no? Y por tanto esa responsabilidad de poner en otra lengua, diciendo casi lo mismo, y ponerlo de una manera que respetase pues, la anáfora en el primer espacio del verso, ¿no? Amor, 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 etc. Y todo eso, ¿no? Pero, como digo, ese pasaje extraordinario. Canto quinto. Sé que habéis hecho una lectura antológica, ¿no? Un trocito. Pues bien, si queréis leer solo 3 o 4 cantos, podéis empezar por estos que yo os estoy aconsejando. Otro momento prodigioso, y además ya se ha evocado aquí la figura de Brunetto Latini, es el canto 15. Yo es un encuentro que no puede ser más delicado ni más políticamente comprometido el del canto 15. Estamos en la zona de los violentos, es una especie de arenal porque se van cruzando las almas, que van levantando polvareda, ¿no? Y de pronto, bueno, los violentos, he dicho antes las categorías, eran violentos contra los demás, asesinos y ladrones, violentos contra uno mismo, los suicidas, el canto 13 de los suicidas, el bosque de los suicidas es otra maravilla, no solo los suicidas, sino los dilapidadores, ¿no? Los que, y luego violentos contra Dios y la naturaleza. Si lo digo con la fórmula que se usaba antes, se entenderá más rápidamente. Los pecados contra natura. Y ahí de pronto le tiran del manto y dicen, vaya sorpresa. Y el que está allí es Brunetto Latini, precisamente, el autor del Tresor. Brunetto Latini también fue un güelfo que tuvo que ir al exilio, estuvo en Francia, allí escribió obras fundamentales para la cultura europea, particularmente el Tresor, del que él mismo hizo una versión más breve, un compendio en italiano, el Tesoretto, ¿no? Y aquí estáis vos, miser Francesco, ¿no? Miser Brunetto, aquí estáis vos, miser Brunetto. Y entonces tienen una conversación en la que, como en otras partes, Brunetto le dice, ándate con ojo que te van a exiliar, ¿no? Porque, naturalmente, como ya he dicho, lecciones en el año 1300, pero Dante escribe todo eso en el exilio y hace que varios personajes aluden a los males que va a tener después. Dice, aquí estáis vos, miser Brunetto. Dice, sí, hijo, sí, aquí estoy, ¿no? Al final del canto dice, bueno, aquí hay gente muy mala, y menciona a algunos obispos, ¿no? Hoy, aunque el término que se usa a veces es genérico, el de sodomitas por Sodoma, ¿no? A veces se reduce mucho eso y hoy tendríamos que hablar quizá de abuso de menores o de pederastia o de tocamientos en un contexto educativo, además, ¿no? Por tanto, puede haber ahí un amplio abanico de pecados, por decirlo en los términos dantescos, ¿no? Pero esa maravillosa ambigüedad de la comedia en varios lugares, lo que a Dante le interesa es la lección que le dio Brunetto Latini, ¿no? Y tener una conversación llena de afecto. La visión que da de su maestro al final es muy positiva, y se fue y parecía uno de esos que en los campos de Verona compite, bueno, el pañuelo verde, y que parecía el que gana, no el que pierde.
dice de su maestro cuando se tiene que ir con los demás sodomitas, ¿no? Pero ahí Bruneto le da una de las claves, yo creo, de la interpretación de la comedia, que en fin, las obras clásicas, también se ha dicho aquí, no tienen un tema, tienen muchos, ¿no? Y evocan muchas cosas, pero esta es una gran lección, dice, y es uno de los grandes problemas de traducción, porque hay varios neologismos en Dante. Yo en el Paraíso los respeté todos porque allí se acumulan y además son muy expresivos. En otros lugares tuve que negociar un poco más, ¿no? Dice, com l'uom s'eterna, le dice, como el hombre se eterniza, se vuelve eterno, ¿no? Que viene a ser algo así como la eternidad que el hombre alcanzar puede. Le dice, me enseñasteis la eternidad que el hombre alcanzar puede. ¿Y cómo puede alcanzar el hombre la eternidad? Bueno, una de las maneras es la del propio protagonista, digamos, que es una especie de elegido que atraviesa el infierno, el purgatorio. El mismo Dante, en realidad, es uno de los que avanza por el purgatorio purgando sus pecados, ¿no? Por lo tanto, está en condiciones de entender la vida, el mundo y la existencia en el paraíso. Pero eso se puede conseguir, que es la lección de Bruneto Latini, a través de la obra propia. Al final le dice, cuida de mi tesoro, evidentemente es su obra, ¿no? Cuida de mi tesoro, en él sigo viviendo, le dice Bruneto Latini a su discípulo Dante en ese canto 15. ¿No? Luego hay otro canto prodigioso, el 19 ya lo he mencionado, y que es muy divertido por muchas razones, porque es como una filípica de Dante contra los papas de su tiempo, y ahí sale el gibelino, en realidad, en el fondo, que está diciendo que los papas son corruptos por definición. Pero como ya lo he mencionado, ya lo leéis si os apetece. Pero otro que crea todo tipo de ambigüedades es el canto de Ulises, que es también otro de los más bellos, porque el encuentro, hasta ahora hemos visto Pablo y Francesca, crimen pasional de la época de Dante, de la juventud de Dante. Hemos visto a Bruneto Latini, su maestro, ¿no? Con el que compartió algunos meses, quizá años de relación en Florencia cuando Dante era un adolescente. Y Ulises ahora de pronto se encuentran con un personaje, ¿no? Un personaje literario de la cultura homérica. Y los matices de ese canto son también extraordinarios, ¿no? Virgilio le dice, oye, bueno, mejor que hable yo, porque son griegos y se pueden ofender si los hablas tú. Aquí no se sabe muy bien en qué lengua hablan, a veces parece que hablen por telepatía, pero otras veces los personajes que aparecen reconocen a Dante por el acento florentino. Dice, no sé de dónde eres, pero me parece que eres florentino, ¿no? Por tal como... Y efectivamente lo recuerdo porque el acento florentino, incluso ahora, el típico, es muy característico. Pues bien, se encuentran con Ulises. De Ulises Dante sabía relativamente poco, prácticamente lo que cuenta ahí. La guerra de Troya, ¿no? Fundamentalmente el caballo de Troya, el episodio de Circe y poco más. Y cómo se llamaba su mujer, Penélope, ¿no? Y poco más, y son las cosas que evoca ahí. Pero aquí hay otra clave de la obra, ¿no? Que es la cuestión que es muy medieval en apariencia, pero que nos sigue interesando a nosotros hoy, ¿no? Que es el conflicto entre fortuna y providencia, por decirlo en términos medievales. O el libre albedrío, el concepto de libre albedrío y el concepto de predestinación o de designio divino, ¿no? También Ulises está donde tiene que estar, entre los malos consejeros, ¿no? Aquellos que han dado malos consejos que han llevado a grandes catástrofes, la destrucción de Troya, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, en ese canto se va a caracterizar por esa razón. Pero siempre hay un elemento, no diré positivo, sino ambiguo en todos estos personajes que hace que hoy, 700 años después, también lo leamos de una manera sugestiva, ¿no? Porque el problema que Ulises plantea es el de los límites del conocimiento. Y si, o de la ciencia incluso, si nosotros podemos hacer experimentos, ¿no? Genéticos, por ejemplo, si podemos ir más allá con nuestras exploraciones hasta Marte, ¿no? O si eso es lícito, ¿no? Y Ulises, en una arenga maravillosa, convence a sus hombres y les dice, pensad que no hemos nacido para vivir como animales, sino para seguir virtud y ciencia. Y entonces convence a sus hombres y cruzan el estrecho de Gibraltar, que era el fin del mundo,
a la derecha dejan Sevilla, a la izquierda Ceuta, lo dicen muy gráficamente, y siguen avanzando. Varios meses de exploración y termina con una paradoja en el fondo. Ulises, que lo quiere saber todo y quiere conocer el nuevo mundo, o el mundo no habitado, mejor dicho, como él dice, el mundo senza gente, el mundo sin gente, pues bien, ve al fondo una montaña muy grande, la más alta que había visto nunca, y no sabe que eso es el purgatorio. Lo sabremos nosotros como lectores después, pero él no se entera. Y además de eso, ¿no? Por deseo ajeno, ¿no? Y ahí también tuve varios problemas de traducción y tenía no una docena, pero sí 3 o 4 opciones. Primero traduje como quiso el otro, pero me parece que es una traducción abusiva, ¿no? Porque lo que Ulises dice, bueno, después de unos meses de navegación, la barca naufragó por deseo ajeno, ¿no? Y claro, esta idea de un deseo ajeno que es superior a la razón humana y que Ulises no concibe porque no comprende, ¿no? Es el designio divino, podríamos decir, no el destino, sino el designio de Dios, que es quien ordena el mundo, ¿no? Y por tanto Ulises muere sin saber las causas de su muerte exactamente, ¿no? Por no hablar de la gran ambigüedad del conde Ugolino, que en esa no voy a entrar porque ya lo dijo muy bien Jorge Luis Borges en uno de sus 9 ensayos dantescos. Borges puede ser una buena manera de entrar en Dante también, ¿no? En un capítulo maravilloso que se titula El falso problema de Ugolino. El conde Ugolino está entre los traidores por razones políticas. Fue encerrado por su enemigo, que en realidad lo traicionó a él, porque fueron aliados inicialmente, lo metió en una torre encerrado con sus hijos y algún sobrino, y un día decidieron cerrar la puerta de la torre y no darles comida y dejar que se murieran de hambre, ¿no? La simetría de la escena es maravillosa y es uno de los pocos momentos en que Dante reparte un episodio entre el final de un canto, el 32, y el principio del otro, el 33. Y también os recomiendo que lo leáis, y si podéis escucharlo en la voz de Vittorio Gassman o de Roberto Benigni, pues mejor aún, ¿no? Y entonces hay una simetría perfecta porque está allí el conde Ugolino royendo la nuca de su enemigo, el arzobispo Ruggieri, tiene un sueño présago también que explica muy bien, y el modo en que Dante pauta el horror de aquella prisión, ¿no? El modo en que los hijos le van diciendo: tienes hambre, padre, cómenos a nosotros, le vienen a decir, ¿no? Más o menos. Sufriremos menos si nos comes, ¿no? Y la dimensión casi shakespeariana que tiene ese personaje al final del canto es otra de las maravillas de la obra. Pero bueno, hay que ir terminando ya y nos hemos olvidado quizá lo principal, ¿no? A lo que se ha aludido aquí también, la invención del protagonista. Claro, Dante somos todos, Dante personaje somos todos, no Dante autor, ¿no? Ojalá fuésemos todos como Dante autor y tuviésemos su mente poética tan bien engrasada, ¿no? Pero el personaje en el fondo nos representa a todos, por eso Nostra Vita, no solo la suya, la del personaje que dice yo en el primer verso, sino también la nuestra, ¿no? Y la vida en general. Y Dante se inventa, esto quizá sea bueno precisarlo en un minuto, ¿no? Ya se ha dicho aquí, la acción es en el año 1300. Se ha discutido bastante qué día precisamente empieza. La interpretación tradicional era el 6 o el 7 de abril, ¿no? Ahora, con los estudios de Marco Sant'Agata, que falleció inesperadamente hace un par de años, que ha sido uno de los grandes dantistas actuales, y de otros se cree que el primer día, es decir, cuando Dante dice el verso del camino de nuestra vida, mientras y trovai, pero una selva oscura, el día que se encuentra por una selva oscura es el 25 de marzo del año 1300. Esto es la cronología de la ficción, ¿no? Y el viaje dura una semana, con lo cual es inevitable pensar en la pasión de Cristo también, cosa que no se dice nunca explícitamente, pero en el fondo lo convierte a él en un elegido que atraviesa algo así como una pasión también que lleva del infierno al paraíso, que lleva hacia la salvación. Y el 25 de marzo, porque para Florencia es un día importante, es el primer día del año en el calendario florentino antiguo. Pero además del 25 de marzo se fijaba tradicionalmente la concepción de Jesús, 9 meses antes del 25 de diciembre.
Navidad, ¿no? Y Bonifacio VIII instituyó el primer año del jubileo católico en el año 1300, pero se podía contar desde 3 meses antes. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones teológicas que se complican con aritméticas también, pero parece bastante razonable que Dante pensase en el 25 de marzo. Y el viaje dura más o menos una semana, 2 o 3 días en el infierno, 2 o 3 en el purgatorio y un instante eterno en el paraíso, un mediodía interminable en el paraíso. Pero el mismo Dante dice al principio, de nuevo volvemos a la cultura clásica y a la cultura cristiana que está en el fondo de la comedia de Dante. Dice, bueno, yo sé que, habla con Virgilio, yo sé que tú cuentas, ¿no? En el libro cuarto de la Eneida, ¿no? que Eneas bajó a los infiernos y ahí se encontró. Bajó en su propio cuerpo, con sus propias carnes al infierno, y allí se encontró el alma de su padre Anquises. Y evidentemente hay muchos elementos del infierno virgiliano y clásico aquí, los monstruos que están en cada uno de los círculos, por ejemplo. Y se dice también, esto no queda muy claro en la Biblia propiamente, pero en los evangelios apócrifos se desarrolló este motivo y en un texto medieval que posiblemente Dante conoció, que es la visión de Pablo, la visión paulina. San Pablo estuvo también un tiempo imprecisado en el paraíso, también estuvo allí, ¿no? Y Dante dice al principio, para justificar su miedo, para empezar esa aventura, le dice, pero yo no soy Eneas, yo no soy Pablo, y yo no Enea, yo no Pablo sono. Nadie se va a creer que yo soy capaz, ¿no? Pues bien, ese tópico de modestia que está ahí, nadie creerá que yo soy capaz, es lo que en el fondo Dante ficcionalmente desmiente en toda la obra, porque lo que demuestra es su idoneidad, ¿no? su preparación para ser ese personaje elegido que puede contar a la humanidad un viaje extraordinario, ¿no? Y de hecho en el paraíso lo examina, ¿no? De fe, de esperanza y caridad, como si estuviera delante de un cátedro, ¿no? Que le hace un examen, ¿no? Así es examinado de esas virtudes en el paraíso. Y antes en el purgatorio le graban las 7 P's de los 7 pecados capitales en la frente y con sus acciones y su virtud se las tiene que ir quitando. Que él mismo reconoce, bueno, quizá mi pecado era el de la soberbia. Y fijaos que en el infierno van del pecado más leve, la lujuria para Dante, al pecado más grave, la traición. En el purgatorio van del más grave, la soberbia, porque ahí sí que son los 7 pecados capitales, al más leve, de nuevo la lujuria. En el último escalón del purgatorio, en la última cornisa del purgatorio están, por cierto, los poetas, que son los lujuriosos por definición, y cruzan esa cortina de fuego y acceden al paraíso, ¿no? Y luego, en el paraíso, que siempre me gusta decir que es como un gran poema místico que se resume con la frase que, según parece, según un testimonio que estaba allí, dijo, Goethe en el lecho de muerte. Luz, más luz. Pues este, en el fondo, es el hilo conductor de todo el paraíso, es este, ¿no? Va viendo una luz que es cada vez más intensa, más difícil de resistir, pero Beatriz lo ayuda, a veces poniéndose de lado, orientándolo con su mirada, etc. Y esta es otra de las cosas que me pareció prodigioso al traducirlo. Cómo Dante puede ir renovando esa hipérbole en un poema místico de 4.500 versos, como es el paraíso. Hay también muchos personajes y se cuentan cosas y aparecen ahí. Y hay agiografías como de San Francisco de Asís y de Santo Domingo de Guzmán, y en fin, hay algunas agiografías, pero el hilo conductor es esa idea de luz, más luz, hasta que llegan al punto final, a la comprensión del origen divino del hombre y del mundo, ¿no? Y en ese punto de luz absoluta, ven cosido con amor en un volumen todo lo que despliega el universo. Esta gran metáfora final siempre, en fin, a los hombres de letras siempre nos tiene que gustar, ¿no? Porque es una concepción del mundo como un libro, en realidad, de la creación divina como una especie de libro. Lo dice además, también dude mucho aquí cómo traducirlo, porque lo dice en términos que son prácticamente de bibliografía. Legato con amore in un volumen, ciò che per l'universo si squaderna, ¿no? Este legato, ¿no? Que es todavía en el italiano de hoy la legatura, ¿no? Es la encuadernación.
y escuaderna todo lo que está suelto, ¿no? Como se diría los pliegos sueltos, todo lo que está suelto por el universo, Dios lo ordena y lo reúne con amor, que es palabra fundamental de principio a fin de la obra, y que se identifica con la idea de la divinidad en un volumen. Por tanto, por todas estas razones, creo que ese volumen, más pequeño de lo que yo me esperaba en el caso de mi traducción, porque yo quería presumir con los amigos de un mamotreto, ¿no? Pero eso es una parte imprevisible también del trabajo editorial, y Acantilado hizo un gran trabajo, pero sea en mi traducción o en cualquier otra, o sobre todo para quien quiera aprender el italiano con una buena excusa, que es leer a Dante, ¿no? Esta idea de que todo puede quedar encerrado en un poema, ¿no? Que tiene forma de libro, que es un poco la lección que Dante nos dio, y gracias a eso, como Brunetto Latini en su tesoro, seguimos hablando de él 700 años después. Muchas gracias. Bueno, entre el placer de lo que hemos escuchado, que nos acobarda en tomar la palabra, y el hecho de que toda obra es una obra abierta, pues podemos, si acaso, podéis, si acaso, estudiantes también, ofrecer quizás, no sé si preguntas, o a lo mejor la experiencia personal de uno que cómo ha llegado a la Divina Comedia o a la comedia. En cualquier caso, en fin, hay libertad y a la vida, ¿no? Libertad de opinión y de pensamiento. Si alguien quiere introducir alguna idea. Bueno, la idea existe, está en los pensamientos, y José Marcos se atreve concretamente a verbalizarla. És una gosadia, no? Després del que acabes de dir i després de la mostra de visió extraordinària que ens ha obsequiat José María. Gràcies, primer gràcies per la conferència. Jo, a banda de, diguem, el gran exercici hermenèutic que has fet, no? Centrat en una sèrie de... Jo em preguntava també fins a quin punt estaries d'acord amb això que dic moltes vegades, que cada nova traducció se situa davant d'aquelles que l'han precedida, que és un sistema diferent. És necessari això? És una condició indispensable? O una nova traducció pot ser senzillament una demostració d'amor o una voluntat de respondre a la fascinación que ha exercido l'obra sobre el... Sí, José Marco, después de alabar la hermenéutica que ha realizado José María Mico de la obra, le pregunta sobre esta idea de que cada nueva traducción efectivamente se introduce en un diálogo, ¿no?, intertextual con el pasado, pero también con una aportación, por tanto, que valore un poco esta importantísima función de la traducción. Gracias, José, gracias. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Una cosa va con la otra, y Dante tiene un estatuto peculiar, yo creo, en la historia de la traducción, que casi siempre se traduce por vocación, porque es una obra que deslumbra, ¿no? Y en mi caso, pues sí, nadie me pidió la traducción de los datos curiosos, tuve dificultades para publicarla y nadie me pidió esta. Recuerdo una conversación con Jaume Vallcorba, porque lo contaré, fue una de las últimas cosas que contrató Jaume Vallcorba, y le dije: Jaume, mira, en las liximas de las librerías hay 4 o 5 traducciones. Yo las sabía entonces, ¿no? La de Ángel Crespo, que se ha seguido acreditando, la de Ángel Chiclana en Austral, la de Ari Echeverría en Alianza, la de Luis Martínez de Merlo en Cátedra, 4 no digo ya, ¿no? Y luego de cuando en cuando se acreditaba la de Bartolomé Mitre, del 19, etc. Y bueno, no sé cómo irá la cosa, si quieres, cuando tenga el infierno lo publicas, y si va bien, te doy después lo demás. Bueno, no, yo no quiero entera, y cuanto más gordo sea el libro, mejor, porque son los libros que me funcionan, dijo, ya entonces. Y lo contraté con él, y bueno, luego tuvo la fortuna que tuvo, pero en otras ocasiones las editoriales se encargan de la traducción, ¿no? Y por tanto hay varios tipos de traducción. Yo aquí, además
dije, no sé cuándo acabaré y al final acabé, tardé un par de años más de lo que había previsto porque estaba haciendo otras cosas, ¿no? Dante es un caso especial, que yo creo que hay esa doble combinación. Y aunque tú lo traduzcas por vocación, porque yo conocía bien la traducción de Ángel Crespo, pero cuando estuve en condiciones de leerlo en italiano, me faltaban cosas, ¿no? Y luego me lo he preguntado muchas veces, si yo hubiera sido el primer traductor, o el primer traductor después de muchos siglos, ¿no? ¿Qué habría hecho con la cuestión de la rima, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ya está rimada la traducción de Bartolomé Mitre, la de Conde de la Pezuela, Conde de Cheste, Juan de la Pezuela, otra en el 19, en el 20 la de Ávila Echevarría y antes la de Ángel Crespo. Y esas traducciones llevan un poco a alejarse del sentido literal. Yo, como filólogo, pues quería decir todo lo que Dante dice, ¿no? Y por tanto usé un criterio ya distinto. Pero en cuanto decidí el criterio, que tampoco he sido el primero en usarlo, ni el último, porque las últimas traducciones siguen un poco ese criterio, y el primero que lo hizo fue Luis Martínez de Merno, es decir, traducir en el decasílabos blancos sin rima. Yo tengo algunas rimas más, pero que son asonantes y para dar un poco de cohesión, pero también renuncio, evidentemente, a la rima del terceto, porque consideraba que muchas veces las traducciones rimadas se alejaban o del sentido literal o del matiz estilístico, ¿no? Y entonces creo que Dante, o por lo menos en mi caso, es una combinación de las dos cosas. Pero en cuanto decidí los criterios de traducción, ya no miré ninguna traducción, yo seguí mi camino y ya está, que creo que es lo que hay que hacer. Y ahí hay un estudio interesante, por cierto, porque lo hablábamos anoche y al final me olvidé de decirlo, ¿no? Que con esta estancia en México me escribió un señor que asistió a una de mis conferencias, especialista en inteligencia artificial, y que se ocupa de Google Translator y de estas cosas, ¿no? Claro, ahora me he dado cuenta de que es imposible traducir con una máquina, ¿no? Y ahora debe contestar así más o menos razonadamente, pero un asunto interesante es la cantidad de versos idénticos que hay en una traducción de la misma obra, que son poquísimos. Yo hice una vez una escala, pero valdría la pena ver cuántos versos de Dante han sido traducidos igual por los distintos traductores, y la variedad es infinita. Yo creo que el porcentaje de versos idénticos es muy poco, ¿no? Por tanto, cada traductor sigue el camino, encuentra las soluciones que puede encontrar y avanza por ahí. De hecho, ahora que has evocado este asunto, me he olvidado de un asunto crucial que es intraducible en realidad, ¿no? Que es la situación de la lengua que Dante usa en el momento en que la usa, ¿no? Esa es quizá la decisión más extraña de Dante, no diría absurda, porque luego la cosa le salió bien por razones que él no podía controlar al 100%, ¿no? Y decide escribir en lengua vulgar, que no es el italiano, ¿no? Es un dialecto florentino que tiene que enriquecer con latinismos, con provenzalismos, con neologismos, ¿no? Y por tanto, como él mismo dice, la lengua que hablan las mujercillas, ¿no? Y el hecho de que descarte el latín o el provenzal, que es una de las lenguas que aparece, por cierto, en la novela, la obra habla en provenzal, y escoja esa lengua que no se había usado más que para poemas amorosos, los del Dolce Sin Novo, o algún poema satírico de la tradición de las tensos provenzales, que así le había escrito algunos sonetos en su juventud, pero escribir 15.000 versos en un poema en que aparecen centenares de personajes y se cuentan cosas muy diferentes, en que hay ventosidades, en que de un personaje que sale la tripa, dice donde se vuelve mierda lo engullido, ¿no? El otro que se echan unas ventosidades, y en el paraíso, que parece un poema de San Juan de la Cruz en algún momento, ¿no? Entonces, estirar una lengua que no se había usado más que para un reducto de poesía post-trovadoresca, simplificando mucho y convertirlo en un poema épico que intenta competir con Virgilio, ¿no? Y usar para eso un dialecto local fue la gran decisión. Claro, a partir del Renacimiento, los preceptores de la lengua dijeron, bueno, nosotros por fortuna tenemos unos modelos en la literatura anterior que son estos, la triple corona, ¿no? Dante, Petrarca y Boccaccio. Y a partir de ahí la lengua de Dante, que por cierto a Pietro Bembo no le gustaba mucho más Petrarca, ¿no? Pero esa lengua de los toscanos de los siglos XIII y XIV se convierte en una lengua de referencia, ¿no? Por tanto, hay una serie de cosas que la historia va acumulando, y esto que quizá Dante no había previsto porque pensaba en términos más locales, acabó convirtiéndose en un poema ecuménico y universal
el padre de la lengua italiana, y en fin, es una obra que tiene esa dimensión que estamos viendo, ¿no? Pero a la hora de traducir, si es en Dante, yo creo que es imposible cambiar esas cosas. Sí, yo conocía muy bien la historia de las traducciones. De hecho, antes de traducir me informé también un poco de las primeras traducciones medievales y es interesante porque unos optaron por, bueno, evidentemente, los primeros no sabían muy bien qué hacer con la forma poética, ¿no? Y algunas traducciones equiparan el terceto a la octava, bueno, de la poesía dodecasílaba, ¿no? En los decires del Marqués de Santillana. Otros, en cambio, optan por una quintilla, es decir, un verso popular, ¿no? Y, en fin, desde la prosa hasta los tercetos rimados hay muchas posibilidades, ¿no? Y bueno, el Febrero es el primero que traduce en verso propiamente, ¿no? Y también en un momento lingüísticamente muy interesante para la literatura catalana, que prácticamente nadie escribe en verso en catalán, ¿no? Y él traduce, inventándose en cierto modo una lengua nueva con muchos elementos italianos en un momento en que Jorge Sandroni no escribe exactamente en esa lengua, ¿no? Y Ausias Marcela ya primero, por tanto, una traducción que es más innovadora que la lengua literaria, ¿no? También ese es un contexto peculiar, ¿no? Y por tanto no es lo mismo el florentino de Dante que la lengua española, ¿no? Que además Dante ha adquirido esa condición también hispanoamericana, ¿no? Ya lo he dicho, en Argentina, en México, es un autor estudiado y apreciado, ¿no? Con tantas traducciones, y por tanto eso es intraducible, ¿no? Traducir el contexto de una lengua literaria porque se tiene que adaptar a otra situación. Muy bien. Bueno, esto también nos lleva a que en primera cuarentena, un librillo que en el medio del camino de la señorita escribió Francisco Rico, nuestro común maestro, se incide en la idea de intertextualidad, que eran esos palabras, dice él, que aprendíamos cuando nosotros leo y que ahora seguimos utilizando, ¿no? Para ampliar un poco estas capacidades de lo que es la traducción de los diálogos entre textos, en que no es que los textos del pasado influyen en los del presente, sino que los del presente influyen en los del pasado. Parece que nos hemos entendido, ¿no? Pues la lección de hoy, si alguien tenía una lectura hecha del Dante, le sirve como puerta para futuras lecturas. En mi caso, solo diré que cuando yo lo leí de jovencillo, era en la edición de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que no hemos citado, pero que necesitó una autorización de Pablo VI en un texto Altissimi Cantus expresado para que los seminaristas, como mi caso, pudiéramos leer un libro que había editado la Biblioteca de Autores Cristianos, digamos, con provecho. O sea, que se habían editado, pero no para ser leído por los seminaristas. Cualquier experiencia yo creo que va a enriquecer y va incluso a mejorar. ¿Sí? Va a enriquecer, va a progresar, va a mejorar. La importantísima sesión que hemos tenido con José María Nico. Si alguien quiere hablar, por supuesto, tiene derecho, con esa compatibilidad que tenemos con la subjetiva pero imperiosa necesidad de los estudiantes de cambiar de tema. Sí, aparte de agradecerle por su conocimiento, el hecho de que estemos, que usted esté hablando ahora mismo de Dante, una de las cosas en el caso que está usted de Ugolino, ¿no? Y cómo hasta qué punto la literatura puede incluso sobre la realidad en el sentido de que Ugolino se subgina bien a comedia, usted comentaba de Borges, el hecho de que se pudo devorar a sus hijos, ¿no? Además, más que el dolor pudo el hambre. Claro. Hace unos poquitos años se demostró que Ugolino no devoró a sus hijos, ¿no? En cambio, Ugolino pasa por haber devorado a sus hijos cuando en realidad no lo hizo. Sí, Dante crea esa ambigüedad maravillosa, ¿no? Con ese verso que, ¿no? Después, más que el dolor, pudo el ayuno, que puede entenderse de las dos maneras, ¿no? Pasé tanta hambre que me morí de inanición, o pasé tanta hambre que empecé a comer a mis hijos, ¿no? Más que el dolor, pudo el ayuno. Y bueno, esa delicada ambigüedad de Dante es una de las cosas que es por definición irresoluble, como en el fondo es la literatura, ¿no? Que prolifera en nuestra memoria y en nuestra sensibilidad, pero no tiene una verdad certificable, ¿no?
sino que crea una verdad mítica en el fondo que nos dice más sobre la existencia que a lo mejor la propia realidad. Quedamos en conversación con José María aquí, quienes quedamos, pero nos quedamos con esta imagen de la divina ambigüedad que hace un poco evocábamos, porque se fabricó la idea, yo creo, pensando en la Gioconda, ¿no? ¿De acuerdo? Y estábamos viendo la manipulación de Duchamp de la Gioconda el otro día en clase, creo recordar, ¿no? Bueno, pues, esta divina, rica en decir, ambigüedad, corona nuestra sesión de este seminario. Y hasta el año que viene, que hemos dicho que nos esperan otros temas también. Salud, gracias. La traducción que había hecho al castellano Josep derivaba de que este acto negaba la palabra a los oyentes y nadie había escuchado en la grabación, esto es para siempre, nadie había escuchado tu intervención. Por eso la he resumido para que quede un acto que Josep Marco ha hecho una brillante intervención sobre el problema de la traducción. Gracias, Josep. Gracias. Buen día. Buen día. La mascarilla. La conversa contigo. Sí.